Bien, Dios bendiga a su vida, mis amados hermanos. El día de hoy, martes, día de oración. El día de hoy nos toca la oración, pero antes de orar vamos a meditar unos minutos en la palabra para que bajo ese parámetro de la enseñanza sobre la oración podamos orar. Cada martes vamos a ver, hermanos, las oraciones de los santos en la Biblia. El día de hoy vamos a empezar con la oración de Elías, una oración extraordinaria que hasta el día de hoy, hermanos, los fieles recuerdan. Es importante que siempre recordemos la oración de Elías. Yo sé que usted tiene sus peticiones, sus problemas, de repente que quiere presentar, lo vamos a presentar todos juntos, vamos a pasar a orar, pero antes queremos meditar en la palabra unos minutos para que veamos cómo debemos orar, cómo nos enseñaron los profetas, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo a orar. Así que rápidamente vamos a ir a las Escrituras, por favor. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 16 en adelante. Rápidamente, por favor, queremos pasar el mayor tiempo en oración. Hay tanto por qué orar, hay tanto por qué pedir por cada uno de ustedes, por la iglesia, hermano Cristo el Salvador, por la asociación, por el presbiterio Maranata, por la iglesia en el mundo entero, por las cosas que están pasando en el mundo. Mucha gente está muriendo, por las plagas que van a venir, hermanos, en estos últimos tiempos. Hermanos, la iglesia tiene el deber de orar e interceder para que el Señor, hermanos, su misericordia alcance siempre a los suyos. Nos ponemos en pie, libro de Santiago, capítulo 5, verso 16. Vamos a leer en adelante. Siempre la palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, palabra de Dios es esta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Oramos. Padre, amado Dios del cielo y de la tierra, en esta hora te pedimos a ti, amado Dios, que seas tú quien nos hable por medio de tu palabra. Padre mío, prepara nuestro corazón para poder entender y comprender, Señor Dios mío, la majestad de tu palabra, la majestad de tu enseñanza. Que tu palabra traspase en esta hora nuestro corazón, Padre mío. Reprendemos todo lo que no es tuyo en esta hora. Cancelamos toda maldición, Padre mío, sobre la vida de tus hijos en esta hora, y que estén atentos a tu palabra, y seas tú quien bendigas a tu pueblo, Padre mío, los que están presentes, a los que nos están mirando a través del canal. Que seas tú quien bendigas, Padre mío, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Rápidamente, no se distraiga. Vamos a meditar el día de hoy. El mensaje es la oración de Elías. Días de oración tenemos que meditar. Siempre tiene que ser costumbre ir a la palabra y luego orar, porque la palabra prepara el corazón para luego poder estar intercediendo. En estas fechas vamos a empezar a trabajar de esta manera. Bien, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a Elías? ¿Qué sabemos de Elías? Bueno, conocemos que Elías era un profeta de Dios. Fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, fue apartado por Dios, y Elías habitaba en el desierto donde pasaba días, pasaban horas, días, meses y hasta años, Elías a solas con el Señor. Escuchen, muy importante de pasar a solas con Dios. Los cristianos no tienen, hermano, todavía no han entendido ese privilegio de estar a solas con Dios. Es importante aprender a encerrarnos a solas con Dios. Gigi Ávila entendió esto, por eso que él se encerraba en su habitación, hermanos, que estaba 1 día, 2 días, 3 días y no salía de su habitación para nada, ni siquiera para tomar agua. Se encerraba, ¿por qué? Porque entendía
lo que Elías había entendido, lo que los profetas entendieron. Es importante pasar a solas con Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero no tenemos tiempo para Dios. No sacamos tiempo para pasar con el Señor. Por eso que todos aquellos que dicen, profetas y apóstoles de este tiempo, que dicen que Dios le habló, que Dios le habla constantemente todos los días, que Dios le dice y conversa con el Señor, es mentira. Porque Dios no está hablando a cada rato. Quiero que la iglesia entienda. Todos aquellos que dicen que todos los días están hablando con Dios, mentira. Dios a los profetas venía y les hablaba puntualmente y luego se iba. Y luego venía después tiempo y le hablaba y se iba. Así Dios trabaja. ¿Por qué Dios lo está hablando en todo tiempo? Porque Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Su palabra está escrita y todo el tiempo usted puede leer y usted puede escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Así que cualquiera que le diga que Dios le ha hablado y que tanta cosa, son mentirosos. Hay que aprender a discernir y no dejarnos engañar, porque el diablo, hermanos, engaña, ahora ministros engañan. Usted tiene que estar bien preparado para no dejarse mentir y engañar. Y bueno, la Biblia dice que a muchos va a engañar, aún a los escogidos va a engañar. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado. Dios nos está constantemente hablando. Así obra el diablo, así opera el diablo, así está el espíritu de error. La Biblia nos enseña cómo Dios hablaba a los profetas. No era constantemente perenne. Pasaba a veces meses o años para hablar. ¿Y cómo pasaba eso? Cuando ellos se apartaban para con Dios y pasaban todo el tiempo orando. No tenían, Elías había dejado su trabajo, no trabajaba, era exclusivamente para Dios. Y Dios lo mantenía y Dios lo sustentaba. Le alimentaba aún en el desierto, en la montaña donde no había nadie. Dios lo alimentaba y le enviaba pan, le enviaba más carne. Dios le daba, sustentaba. Ellos constantemente eran hombres de oración. Eran hombres que habían entendido que cuando Dios te llama, tú tienes que apartarte para con Dios. Y ese es el problema de los falsos de este tiempo, que dicen muchas cosas pero nunca se apartan para con Dios. Hay que sacar tiempo siempre para con Dios. Bueno, conocemos entonces a Elías, que estaba en el desierto. Dios le entregaba una palabra y bajaba al pueblo y hablaba y le decía al rey y le decía al pueblo su pecado. Y luego Elías nuevamente volvía a apartarse, porque ese era el destino de un profeta. Todo el mundo quiere ser profeta en este tiempo, pero no todo el mundo, hermano, está dispuesto a apartarse y a separar su tiempo para con Dios. El profeta dejaba su familia, el profeta dejaba todo y se entregaba a Dios. Nadie de los profetas de tiempo dejan la ciudad, dejan los lujos, dejan la televisión. Por eso que son falsos. Porque cuando Dios quiere hablar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, Dios lo aparta, lo llama, lo separa para entregarle una palabra, un rema, una palabra revelada. Bueno, no obstante, a pesar que Dios llamó a Elías, Elías era hombre, era humano, tenía errores, tenía defectos. Y aquí vemos en el verso 17, dice que Elías, Santiago hablando y recordando de Elías y dándonos una gran enseñanza. Santiago, el hermano del Señor, recuerden, Santiago, el hermano del Señor, que escribió esta carta, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, o semejante a las nuestras. ¿Qué nos muestra? Que Elías tenía el mismo problema que usted y yo tenemos, que nosotros somos tentados con muchas cosas. El cuerpo y la carne anhela hacer muchas cosas que no convienen. Lo mismo que le tentó Elías, le tienta a usted. Lo que le tienta a usted, también le tentó a Elías. Los deseos que usted tiene de pecar, porque la carne siempre tiene deseos de pecar. Uno peca en la mente y se imagina y alucina pecar con otra mujer que no es su esposa, o con otro hombre que no es su esposo. Y esto le pasa aún a los cristianos que no pasan una vida de oración cubierto con esto, porque el diablo le lanza dardos. Elías era semejante a esas pasiones. Tenía tentaciones al igual que usted tiene. No obstante, la Biblia dice que Elías oró simplemente. ¿Qué dice ahí la Biblia? Fervientemente. Esa es la diferencia.
diferencia entre los profetas y la iglesia de este tiempo, que nosotros solamente oramos cuando tenemos necesidad, oramos solamente en la iglesia, oramos por compromiso, oramos de repente cuando nos acordamos, oramos cuando tenemos tiempo. Pero el hombre, la mujer de Dios, no es que ora cuando tiene tiempo, sabe que tiene que orar, sabe que es su obligación, es su deber, aunque esté con sueño, aunque tenga cansancio, aunque esté enfermo, aunque se sienta débil. El hombre y la mujer de Dios tienen la responsabilidad de orar fervientemente para no caer en las pasiones que muchos caen. Elías oró fervientemente y su oración ferviente hizo que el cielo se cerrase y que el cielo se abriese. No ha habido hombre como Elías. ¿Quién puede orar para que el cielo se abra o para que el cielo se cierre? Elías oraba y descendía fuego del cielo. O sea, la oración de Elías le había llevado a un nivel al que tenía control sobre la naturaleza misma. No ha habido hombre como Elías. ¿Y por qué Elías tenía esa unción, ese poder, esa habilidad? Porque era un hombre de oración. Constantemente en el desierto no había televisión, no había Facebook, no había redes sociales, no había un chisme con las amigas, con las hermanas. No había eso. ¿Qué había en el desierto? Solamente oración. Solamente oraba día y noche. Oraba y oraba día tras día, mes tras mes, año tras año. Su oración era ferviente. Y esa oración constante le llevó a hacer esas grandes señales. Hoy la gente quiere hacer grandes señales, pero nunca ora. Y ese es el problema. Elías alcanzó esa dimensión y ese nivel por su constante oración, por su ferviente oración. Mañana, tarde, noche. Daniel oraba 3 veces al día. Elías oraba todo el día y a veces toda la noche. Jesús oraba toda la noche. Esa era la diferencia entre los santos y hoy la iglesia. Entre los predicadores de hoy, los pastores de hoy y los santos que nos han precedido. ¿Por qué hicieron grandes señales? Porque eran hombres de oración. Cerraban el cielo, lo abrían con tan solo una oración. Hoy la NASA ha creado un proyecto, el proyecto K, para manipular el clima. Y ellos hacen llover o hacen no llover. Ahora mueven incluso la tierra y ha tomado años y millones de inversión para mover la naturaleza que se puede hacer. ¿Sabía usted que ahora producen lluvia? Que ahora producen terremotos también, que pueden producir también maremotos. Con tantos millones y con miles de personas trabajando, Elías solamente oraba. La oración era lo único que hacía Elías. Es porque en la oración hay poder. ¿Sabían que en la oración hay poder? Por eso en el verso 16 que le he hecho lecturar, la última parte dice algo muy importante. Léalo, por favor. Ahí está, la oración eficaz. O sea, que hay oraciones que no son eficaces. Y esa es la diferencia. Preguntemos nosotros, ¿nuestra oración es eficaz? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos que mi oración es eficaz? ¿Estamos aplicando todo lo que hemos recibido de enseñanza en la oración? ¿Estamos nosotros haciendo las partes que la oración tiene? ¿Nos estamos cubriendo con la sangre de Cristo? ¿Nos metimos con la armadura de Dios? ¿Entramos en el proceso primero de ponernos a cuenta con Dios y luego reconciliarnos y luego pedir por lo que está afuera, por el Evangelio y por todo luego y al final nuestras peticiones? La verdad es que no. Y se enseñó y la verdad es que no, porque a veces entra por aquí y sale por aquí. Y ese es el error de la iglesia del mundo entero. Por eso no hay respuesta en la oración, porque la oración no es cualquier cosa. En la oración uno se presenta
ante el ser más sublime, vas a entrar al lugar santísimo, donde mora la presencia de Dios vivo. Y tú no vas a entrar a orar así como tú hablas con tu papá de renal. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Dios. Se entra con reverencia, con respeto, con humildad, con mansedumbre, porque no es cualquiera, es el Santo de los santos. Vamos a ver cuál fue la oración de Elías. Elías hizo muchas oraciones y cada oración de él era un milagro. Uno oró para descender fuego del cielo, y descendió fuego del cielo y mató a 50 soldados con su capitán, una y otra vez, con tan solo orar. ¿Quién puede hacer que descienda fuego del cielo y queme a un batallón de soldados armados y preparados para la guerra? Ellos iban a pescar a Elías, a matarlo. Elías no vio llegar y simplemente oró, levantó la mano y descendió fuego y todos murieron quemados. No solamente una vez, una y dos veces. A la tercera vez, el capitán le rogó a Elías, le suplicó que por favor no lo matase. Le pidió amablemente que lo acompañara. Usted ve, un capitán pidiendo a un hombre sencillo que no había pisado ninguna escuela, pero era un hombre de oración. Era distinto a todos los hombres. Se conoce a alguien que es de oración y alguien que no es de oración. La oración no puede ser disfrazada, no puede ser fingida. Se distingue al hombre o a la mujer cuando ora y cuando no ora. Cuando tú disiernes el Espíritu, sabes que ora y sabes que no ora. Tan sencillo como eso. Y nadie puede engañar al Señor. Todos, y el mismo diablo sabe cuando tú oras y cuando tú no oras. Amén. Ahora, Elías oró no solamente por descender fuego del cielo. La oración de Elías hizo que se produjese la primera resurrección. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, yo quiero ir el tiempo, yo sé que vamos al día de hoy a orar. Yo quiero entrar en algo muy especial, en algo muy puntual. ¿Por qué me miran así? ¿Usted no sabe que Elías oró por un niño que murió y volvió a la vida? Pero yo quiero entrar en una oración puntual, porque el día de hoy es día de oración, queremos orar. Vayan conmigo a Reyes. Vamos a ir a ver este tema muy importante, a Primera Reyes, capítulo 18, verso 20. Primera Reyes, capítulo 18, verso 20. Rápido, por favor. Quiero que todos, por favor, empecemos. Un saludo cordial a todos los hermanos que nos están escribiendo. Gloria a Jesús. Aquí nos preguntan, ¿dónde está eso, hermano? Porque la gente pregunta, ¿dónde está que Elías provocó la primera resurrección? A ver, hermano Mario, dígame, ¿dónde está eso? O me estoy equivocando, de repente estoy hablando cosas que están fuera de sí. ¿Sabía que Elías provocó la primera resurrección? Bueno, la gente tiene derecho a preguntar, y está bien, los cristianos tenemos derecho a responder. Vamos a hacer un paréntesis, porque nos están pidiendo en vivo. Vamos a ir a Primera Reyes 17:22. Primera Reyes 17:22, rápido para responder. Ahí nada más está así. A ver, ¿lo encontró? Leo, que usted ahí me sigue. Dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué dice? Y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo, dice, del aposento de la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. ¿Ve? Antes que Jesús resucitase muertos, Elías resucitó muertos. ¿Sabía usted eso? ¿Lo había leído o no? No lee la Biblia, ¿no? ¿Y qué hizo? Mira,
O sea, una oración puede provocar una resurrección, sí, hermano. Porque la oración tiene poder. La oración eficaz del justo puede mucho. A ver, no se me distraiga, presta atención. Aquí, no conversen, todos aquí, a nadie preguntando nada. Al final pregunta, afuera preguntas, si no tú te presten toda atención. Momento de enseñanza, nadie conversa, todos adelante. Por eso es importante, preste atención. A ver, esta oración hizo que un niño volviese a la vida. El niño había muerto. No ha habido un precedente que alguien orase para que volviese a la vida. Elías lo hizo con una oración. ¿Cómo puede ser posible que la oración no era Jesús? Era un hombre como usted y como yo. Su oración hizo que el niño volviese a la vida. ¿Por qué? Porque Elías pasó años y años a solas con Dios. El secreto de todo hombre y mujer de Dios es pasar a solas con Dios. A la gente le gusta orar, hermana, vamos a orar, hermano, vamos a orar. No, acostúmbrese a orar solo. Yo prefiero orar solo, porque a solas es donde Dios me habla, a solas donde el Espíritu Santo me habla. Es a solas donde Dios nos revela, o nos da una voz audible, o simplemente nos muestra una visión. Es a solas donde Dios nos revela las cosas. Por eso que Jesús mandó: entra en tu aposento y cerrar la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ese es el secreto. Su oración resucitó a los muertos. Su oración hizo muchas cosas. Vamos a ver cuántos milagros hizo Elías. Tarea para el día de mañana: ¿cuántos milagros hizo Elías? Yo quiero centrarme rápidamente en la oración de Elías. Pasen a otra página, Elías capítulo 18. De las tantas oraciones que él hizo, esta es la que más me impactó a mí. Elías capítulo 18, verso del 20 en adelante. Vamos a rápidamente a ver esta historia. Dice la escritura, quiero que lean conmigo y se emocione hermanos, cómo es cuando un hombre o una mujer se pone en las manos de Dios. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab, para los que no han leído la Biblia, era el rey de Israel. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Cómo? A ver, deja ahí nada más. Pongo en contexto, porque algunos no van a entender. ¿Qué pasaba? Israel hasta ese entonces se había apartado de Dios. Israel había dejado el verdadero Dios y se había entregado a los dioses falsos, a los demonios, porque eran demonios, no eran dioses, a los Baales, hermanos, a los Acera, a diferentes dioses, y los servían. No había Israel, se había apartado y estaba en pecado. ¿Y qué hizo Acab? Uno de los reyes más perversos que ha gobernado Israel. Acab, a través de su esposa, que era una bruja, ¿sí? ¿Cómo se llama la esposa de Acab? Jezabel, que mató a los profetas de Dios, mandó a llamar a todos los profetas y los mataba, les cortaba la cabeza. Eso hizo esta mujer perversa, estaba endemoniada. Era una mujer que tenía el poder, gobernaba. Así como acá viene el presidente, imagínense la mujer presidente. La mujer le dominaba al rey. Y cuando eso sucede, maldición. Cuando eso pasa, espíritus inmundos salen de ese hogar. Porque el orden de Dios es que el hombre es la cabeza, no la mujer. Aprenda. Pero esta mujer dominaba al esposo y le ordenaba hacer las cosas. Mató a los profetas de Jehová. Y ese era el contexto. Elías se encontraba en el desierto y no podían encontrar a Elías. El rey mandó con los soldados y de la oración los consumió. No podía ser hallado Elías. No obstante, había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total 850 profetas del diablo, controlando toda la nación de Israel. Y la gente tenía miedo, porque estos demonios o dioses, como ellos los llamaban, hacían señales, porque el diablo hace señales. Sin embargo, Elías, después de haber orado, después de haber recibido también la orden de Dios, porque no solamente orar, uno tiene que orar y luego tiene que esperar que Dios le dé la orden.
porque ese es el verdadero hombre de Dios. Espera que Dios les dé la orden. Mientras no recibamos la orden del Espíritu Santo, no nos movemos. Porque aquí ya no mando yo, puedo decir yo muchas cosas, pero si el Espíritu no ordena, no se hace nada. Es el Espíritu que nos guía. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Ese tiene que ser el panorama. El Señor es el que nos guía. Él es el que no nos dice qué hacer y qué no hacer. Bueno, entonces en ese contexto vamos entendiendo. Entonces este era el panorama. Habían matado a todos los profetas de Jehová. Solamente Elías quedó. Pero Elías ignoraba que Dios había guardado un remanente también, que estaban escondidos en la montaña. Pero esa es otra historia. Pero habían matado a muchos cientos de profetas del Dios vivo. Los cortaron la cabeza. Elías era el único que quedaba afuera. Los demás estaban escondidos. Y bueno, cuando Dios le dio la orden a Elías, le dijo: Elías, ve y hazte frente acá. Elías, un solo hombre, se enfrentó al rey de Israel, se enfrentó al ejército de Israel, se enfrentó a los 850 profetas del diablo y a todo Israel, el pueblo que estaban en contra de Dios. Habían abandonado a Dios. Elías estaba solo. Hay que tener los pantalones bien puestos para enfrentarse. Porque imagínate, ahí no podía escapatoria, te mataban. Pero como Dios dio la orden, y la orden de Dios se cumple, aunque nos cueste, aunque nos pese, la orden de Dios se cumple. Elías fue y se presentó, se entregó. Ahí entra el contexto. Dice: entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, todo el pueblo de Israel vino y reunió a los profetas. ¿Qué profetas? Los profetas del diablo, 850 profetas. Elías uno solo, en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elías reclama al pueblo que se había apartado de Dios. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, y después de él, Elías le estaba diciendo: decídanse, o van a servir a Jehová, o servirán a Baal. Este es el día en el cual tienen que decidir. En otras palabras, le dijo. Y el pueblo no respondió nada, estaba callado. ¿Por qué? Porque el pueblo también sabía que Elías no era cualquier fanfarrón. Se habían enterado, la voz había corrido, que era el hombre que cerró el cielo y no llovió, y la gente padeció y murió, y los animales morían de sed porque no había lluvia. La gente había escuchado que el fuego del cielo había descendido. La gente no sabía si hacer caso, ponerse del lado de los 850 profetas de Baal o de Elías. No sabían, por eso le callaron. Dice: y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. 450 profetas de Baal, más los 400 profetas de Acera, eran 850 profetas del diablo. Dice: de esos Elías les hace un reto: désenlos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Y Elías dijo: invocad luego vosotros, le dijo, en el nombre de vuestros dioses, porque tenían muchos dioses, dioses con D minúscula, porque hay un solo Dios verdadero, y ese es Jehová. Dice: y yo, dijo Elías, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios, escuche, y el Dios que respondiere por medio de fuego, sea ese Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba haciendo un reto Elías solo a los 850 profetas que pusieran dos altares y pusieran ahí holocausto donde hacían sacrificio. Y el Dios que botara fuego y consumiese el holocausto sería Dios. Ese tendría que ser Dios, porque ¿quién lanzaría fuego del cielo y consumiría el holocausto? Por eso digo: no prendan fuego, solamente preparen el altar. Ese reto es un
un reto para valientes, no cualquiera lo haría. Hay que tener bien puesta la fe. Elías hizo esto y dice, entonces, verso 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que se les había fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, mire el lujo que se dio Elías, porque cuando tú oras, tú tienes, Jairo, ¿qué nos da la oración? A ver, ¿qué caracteriza a un hombre de oración? Fuerte, fuerte, sin miedo. Si se equivoca, no hay problema, estamos aquí. Fe, pero esa fe, ¿qué produce? Autoridad, ¿qué más? Poder, ¿qué más? Algo, no sé si me entienden, a ver. En el verso, a ver, yo voy a entrar al verso 27 para que vean qué hizo Elías. Y me dicen qué es lo que produce la oración de un hombre o una mujer. Dice, y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Mira, Elías decía que Baal era un Dios, sí era un Dios, era un demonio, pero no era el verdadero Dios. Quizás esté meditando, o tiene trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con alcetas conforme a la costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Miren, Elías se estaba burlando. Se burlaba de los 800, imagínense, 850 ahí. Como alguien dijo, piojoso, que no se cortaba ni la barba, estaban ahí invocando a Baal y Elías estaba en su altar. Se burlaba. ¿Por qué se burló? ¿Es que acaso Elías era un burlón? No, Elías tenía algo. ¿Qué era? Seguridad, confianza. Cuando tú oras, en ti hay seguridad, hay confianza. En ti no hay temor, no hay miedo. Eso produce la oración. La oración no solamente hace un milagro, la oración te da a ti algo que los demás jamás podrán tener. Te da seguridad, confianza. Estás tranquilo, sin miedo, sin temor. Te para delante del diablo y le dices sus verdades. Porque la oración te da poder, seguridad. Elías se burlaba porque había seguridad en él, porque sabía en quién había creído. ¿Ok? Continuemos la historia preciosa. Dice, me quedé en qué verso, ayúdenme. Verso 29, ¿verdad? Dice, y pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, mira la seguridad más de Elías, todavía dice, acercaos a mí, llamó a todo el pueblo, el milagro que iba a acontecer, Elías ya lo sabía, por eso que estaba seguro, dice, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahí, presta atención, el altar de Jehová que dice que estaba arruinado, y muchos cristianos tienen su altar arruinado. Presten atención, los que nos están mirando a través del canal, hay muchos cristianos que tienen su altar, pero está arruinado, está con polvo, está sucio, está con tela de araña, porque nunca van a orar, solamente oran cuando se acuerdan. Y ese es el problema de muchos cristianos, que su altar está arruinado, que está sucio, que está polvoriento, porque nunca lo usan. El altar, hermano, hay que tenerlo encendido con el fuego de Dios, y eso se produce cuando usted ora todos los días, cada día está constantemente orando fervientemente, como la Biblia manda. Hay que arreglar el altar primero para que Dios pueda escuchar nuestra oración.
bueno, de eso de arreglar es un mensaje más grande y complejo todavía, que ahí nomás lo dejo porque no todo lo daremos. Bueno, arregló, dice ahí, el altar. ¿Dónde me quedé? Ayúdenme. Allá, verso 31, sigue, dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que pudiera caber 2 medidas de grano, o sea, grande la zanja alrededor del altar. Usted dirá, ¿para qué? Elías todavía probó más al Señor. La confianza de Elías era grande. ¿Por qué? Vamos a ver por qué hizo esto. Dice el verso 33: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, mira, el verso 34, píntelo, la seguridad de Elías, dijo, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, o sea, sobre la carne. ¿Qué más? Sobre la leña. Y luego hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua la zanja. Pregunto yo: la carne estaba con agua, no podía ser cocinada, estaba mojada. La leña fue mojada. Usted prenda leña mojada a ver si se puede, porque en Dios no hay trucos. Las piedras fueron mojadas. Es más, el cerco que Elías elaboró alrededor del altar se llenó del agua. Para que usted vea. Mira, Elías prácticamente estaba probando a Dios, porque la Biblia dice: Dios dijo, probadme. Dios siempre manda a probar. Dios siempre ha dicho en su palabra: probadme. En Malaquías, ¿qué dice? Probadme y derramaré bendición desde los cielos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Probadme. El hombre de Dios, la mujer de Dios siempre prueba a Dios. Una cosa es tentar a Dios y otra cosa es probar. Dios nos manda a probar, pero usted no prueba a Dios cuando usted lo está apto. Pruebe a Dios cuando usted está seguro, porque Dios responderá. Era imposible que se perdiera el holocausto. Veamos el verso 36, dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: esta es la oración de Elías. Siempre téngalo de mente. Yo lo tengo desde el día que me convertí. Aquí lo tengo. 15 años no me lo he olvidado. Está aquí, está aquí. Es una oración poderosa que usted tiene que aprender. Y dijo: Jehová, Elías empezó a orar, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay que estar bien loco para echarle agua a la leña para que prenda. Hay que estar bien loco. La gente nos puede llamar loco. No es que estamos locos, es que nosotros estamos seguros en el Dios en quien hemos creído. Dice: por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38, Dios responde. Nada más, de un verso a otro Dios responde, dice: entonces, después, tan solo después que Elías dijo estas últimas palabras, entonces cayó fuego de Jehová y mire que consumió. Dice: y consumió 1, el holocausto; 2, la leña; 3, las piedras; y el polvo; 4, dice ahí, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Qué fuego puede consumir, Jairo? La piedra. ¿El fuego puede derretir la piedra? El fuego de Dios lo consumió.
aún el polvo y el agua lo consumió. O sea, era Dios, era evidente que era Dios. Todo el pueblo al ver esta hazaña gritó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y no quedó ahí. El verso 40 dice: entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos, el pueblo, los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Sison. Y ahí, que hizo Elías, los degolló, los mató a los 850 profetas del diablo, los mató, porque esa es la autoridad de un hombre de Dios. Cuando tú tienes la oración siempre en el Señor puesta tu confianza, la oración hace cosas maravillosas, hace cosas extraordinarias, hace lo imposible posible. Era imposible que esto aconteciese. Se convirtió todo el pueblo al ver este milagro, que era imposible. El mismo rey acá al ver esto no pudo decir nada. El ejército estaba ahí. Ve como aquí, ¿no? El ejército hace cosas. El ejército tuvo miedo y temor de esa sangre, de ese agua, porque era algo extraordinario. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa en esta hora que solamente tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Esa oración no la puede decir cualquiera. Para que tú digas esa oración, tienes que ser siervo de Dios, tienes que ser sierva de Dios. O sea, tienes que tener la seguridad que estás a cuenta con Dios. La oración no es cualquier cosa. Decirle que se sepa en esta hora que tú eres Dios y yo soy tu siervo, y por mandato tuyo hago todas estas cosas. Esa oración es la que nosotros debemos hacer, a donde nosotros debemos llegar. Esa es la oración de Elías. Amén. Meditemos en este tipo de oración, y el día de hoy vamos a estar entonces a orar y a meditar y a conversar con Dios. Nos ponemos en pie, Jairo, glorificamos al Señor y luego vamos a pasar a orar. La honra al Padre, al Hijo y al